Hablemos de programación radiofónica, de todo eso que sale al aire, lo que suena, lo que se produce en la radio. Es ese escaparate que constituye el contenido general e imagen también que sale al aire y que determina el ser de la radio. Si usted tiene una emisora, va a tener que ocupar las 24 horas del día durante los 7 días de la semana y así durante todos los meses del año. Así que es importante analizar cómo se va a ocupar este espacio, cuál va a ser la parrilla de programación. Esa es la programación radiofónica, es una previsión de todos los programas que van a ser emitidos durante un tiempo determinado. ¿A través de dónde? De su emisora, de su estación radial. Y este concepto comprende varias cuestiones dentro de esa construcción de la programación. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que existe una previsión y que si no existe previsión, difícilmente podría hacerse una programación en todo caso de emisión. Es decir, que nosotros tenemos que tener visualizado ya el campo que vamos a abordar. Y todo esto lo abordamos en un audio anterior, en todo ese estudio que usted debe hacer previamente para, de alguna manera, sondear el público bajo los objetivos y los parámetros de su emisora y lo que usted quiera emitir en la misma. Ya sabemos lo que es definir un estilo de programación propia. Y como tenemos toda esa previsión del público que queremos abarcar y del contenido que queremos transmitir, pues ciertamente estaremos con ese primer paso, estaremos aportando ese primer paso en la construcción de nuestra programación radiofónica. Entonces recuerden, si no existe previsión, difícilmente podrá haber una programación. Primero hay que tener esa visión. En segundo lugar, o como segundo aspecto, debo anotar que la programación en sí nace con conciencia de finidad. Ninguna programación sirve para siempre, por muy perfecta que sea. Por eso a menudo ustedes ven en las cadenas, no solo radiales sino televisivas, que se cambia todo el vestido de producción para ir actualizando. No va a funcionar eso toda la vida. Y en tercer lugar, quiero decirles que afecta ante todo la ideología, aquellos objetivos, todos los criterios y medios de la empresa a la cual pertenece el medio de comunicación. Por eso, una programación supone características propias, individuales. No existe un parámetro, una programación válida para todas. Cada cual define su estilo, su programación y cada cuánto debe renovarla. Hay por lo menos 3 tipos de programación también. Una que puede ser una programación total, donde hay de todo para todos. Existe un tipo de programación que se denomina segmentada, que es de todo para algunos. Y por otro lugar también existe la especializada, que es de algo para algunos. Y si vamos a comenzar a hablar de las características de esos tipos de programación e iniciamos con la programación total, debo decir que esta está enfocada principalmente a las emisoras de amplitud modulada o las que trabajan sobre el AM. Utilizan segmentos como mosaicos, que son capítulos de 30 minutos. Hay bloques, que por lo general son segmentos de 2 a 4 horas donde pueden existir programas de esas duraciones. Secciones dentro de un bloque con un conductor determinado, por supuesto, que pasa a primer plano y que por lo general está dividido diariamente entre 4 o 5 programas, 5 espacios. En esta programación total debo decir que también evidentemente hay una programación continua y que se echan abajo todas esas divisiones entre un programa y otro. Es como una mezcla homogénea. Pero si vamos a hablar de programación segmentada, debo decir que una de sus características es la selección de públicos. Hay preferencia por cierto tipo de públicos al que está enfocado u orientado. Se encuentran radios juveniles, radios femeninas, radios infantiles, etc. Si hablamos de radios especializadas, debemos decir o mencionar algunas de sus características que son o pueden ser solo de música, en donde un 90% o más de su tiempo está dedicado a espacios musicales, puede ser solo de noticias, puede ser solo de palabras, no hay espacios musicales ni música, o pueden ser radios especializadas en contenidos religiosos, deportivos, científicos, etc. Como lo ven, estas son las diferentes o las características de los distintos tipos de programación. Cuando una emisora o cuando la radio opta por determinado perfil, opta por unos públicos y no por otros, y al mismo tiempo decide si la programación será total o especializada, si se estructura en mosaicos, bloques o continuo. El estilo está ya relacionado directamente con ese perfil de la emisora. ¿Qué se va a ofrecer al oyente?
¿Qué novedades, qué géneros y qué formatos se podrán desarrollar o se desarrollarán tomando en cuenta lo que brinda la competencia y también lo que demanda el público? ¿Cuáles son o cuáles serán los ejes temáticos transversales a toda la programación que darán coherencia a la misma? Pues en esta búsqueda se trata de conocer esos hábitos de trabajo. ¿Para qué? Para adecuar esos horarios de los programas en función de la vida cotidiana del mismo. Y ojo con esto, los ritmos de la radio son constantes y como los de la naturaleza crean hábitos. Por eso los programas sueltos o incluso interdiarios nunca han dado mucho resultado. Y debo decir que la periodicidad óptima para un programa de radio sería la diaria, aunque los programas de fin de semana también captan mucha audiencia. Una programación que está claramente diseñada, está correcta, es recomendable mantenerla por un buen tiempo. Porque una vez que la audiencia ha convertido en un hábito la escucha de un programa específico, que tiene un horario, una estructura, un contenido y una conducción que lo caracteriza, es o se convierte en una tarea un poco difícil cambiarlo de la noche a la mañana y querer que mantenga la misma audiencia. De ser así, pues esto rompería con todas las relaciones de certidumbre, las rutinas, los hábitos, esa cercanía, esa confianza, esa referencialidad incluso que entran en juego en esta que es una relación audiencia y medio. La programación entonces, como se pueden dar cuenta, es un ser vivo, se mueve. Los programas nacen, se reproducen, algunos lo copian, la competencia sobre todo, y mueren. O mejor aún, son matados. Una vez que la gente se acostumbra, resulta molesto andar moviendo el horario de un programa. Por eso desde el inicio no debe haber mucha precipitación en fijar el horario de este programa. Se debe primero investigar cuál es la mejor opción para el público, cuáles son sus preferencias y después, en la medida de lo posible, no se debe cambiar el horario, a no ser por razones de buen peso.